septiembre hablamos de la poética. Si os acordáis, habló Rubén, muy bonito, ¿no? Sobre Ortega, sobre Machado, y, y, y José Antonio Castillo, que hoy no podía venir también por exámenes, porque también es profesor de secundaria, habló de Balmes, algo que yo no, por ejemplo, no sabía, que Balmes hubiera escrito, en este caso, poemas. Bueno, yo hablé de Fernando Rielo y hablé de su poesía. Y hoy, como yo siempre empiezo para ir dándoos a conocer a Fernando Rielo, que además da nombre a este seminario, no le llamamos Seminario Fernando Rielo, pero bueno, es desde nuestra fundación, ¿no? Pero pensé que la poética en Fernando Rielo no solo son sus libros de poemas, que como os dije, tiene más de una docena de libros, sino que también él ha escrito en forma de, vamos a decirlo así, de aforismo o de proverbio. ¿eh? Él emplea más la palabra proverbio y el libro en el que escribe sus proverbios, pues le llama Transfiguraciones. Entonces me voy a referir a sus proverbios. Bueno, ¿qué es un proverbio o un aforismo? Vamos a decirlo de una manera genérica y luego entro en Fernando Rielo. Es siempre una breve sentencia. Y está bien dicho la palabra breve y la palabra sentencia, porque son pensamientos, podríamos decir, son pensamientos breves. O sea, la característica de breve es importante y porque tiene el sentido de recoger en pocas palabras un pensamiento profundo. Por eso he empleado la palabra sentencia. Es decir, los proverbios, los aforismos, como queramos decirlo, van siempre a la esencia de algo, ¿no? Es un pensamiento, diríamos, vivencial, sincero, que sale del corazón y pretende en muy breves palabras decir algo importante o profundo. Surgido siempre ante la naturaleza, hay muchos que se refieren a la naturaleza, pero también a emociones o a experiencias, a vivencias del ser humano ante el amor, ante la muerte, ante el dolor, ¿no? Es una breve sentencia porque diríamos que lo que pretende es capturar un instante, ¿eh? No es darte un discurso acerca de nada, sino capturar un instante, ¿no? Y, y sobre esto se ha trabajado mucho, es decir, las cosas que yo estoy diciendo es después de haber leído a muchos autores. Esto se da en todas las culturas. Son famosos los haikus japoneses, ¿no? Que normalmente son dos versos, es un canto a la naturaleza o a la amistad, o al dolor, ¿no? Y en español, pues diríamos que todo el cantejondo y todo el flamenco viene de ahí, ¿no? Las soleás, las soleaillas, es como siempre un minimalismo estético. Lo importante no es decir mucho, sino saber decir con pocas palabras la esencia de ese amor, de ese dolor, de, esa, de ese éxtasis, diríamos también, ante la naturaleza, ¿no? Diríamos que recoge siempre una actitud contemplativa ante lo que nos rodea y en muchísimas ocasiones una actitud religiosa ante la vida, ¿no? Por eso, hasta del cante jondo se habla de mística, ¿no? Se habla de cómo en ese flamenco, que es lo más hondo del flamenco, lo más esencial del flamenco, cómo se pueden decir cosas tan importantes, ¿no? En el caso de la filosofía, tendríamos que decir que Tales de Mileto, que es el primer filósofo que se conoce, habló por medio de aforismos, pero también Heráclito, igual que Parménides, que es de su época,
narró su filosofía a través de un poema, pues Heráclito solo pronunció aforismos, verdades de este estilo que estamos diciendo, ¿no? El mismo Nietzsche habló en muchas ocasiones por medio de aforismos. Y en el caso de la filosofía española, que es lo que yo más trabajo, pues está Séneca, está Gracián, ¿no? En el barroco español hay un pensador que es Baltasar Gracián, que se conoce muchísimos sus aforismos, ¿no? Eso de lo bueno si breve, dos veces bueno, es de Baltasar Gracián. Y ya lo dice con sus palabras, ¿no? Es decir, si lo puede decir más brevemente, será mejor, ¿no? Y el propio Machado, del que nos habló el otro día Rubén, pues toda su obra apócrifa, el Juan de Mairena, es un libro, o Abel Martín, Abel Sánchez, es una obra de aforismo, ¿no? Por ejemplo, Juan de Mairena dice, todo poeta supone una metafísica. No dice más. En esa sentencia breve eh, pretende decirlo todo, ¿no? Es decir, es, diríamos, el arte de la palabra, ¿no? Le dan mucha importancia a la palabra, a la precisión, a la sensibilidad atenta, ¿no? Y por supuesto es siempre una expresión acerca de la vivencia humana, ¿no? El otro día me decía un alumno, había hecho un descubrimiento, ¿no? Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Esto es de Miguel de Unamuno. Pues es también un aforismo, ¿no? Él se quedó encantado, y es verdad. O sea, aquí Unamuno, diríamos que con esas palabras podríamos explicar la razón cordial de Unamuno. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Es una consagración a la palabra, porque la palabra es siempre liberadora, ¿sí? Porque la palabra narra bien la experiencia humana. Y también, ¿sí? Quiero subrayar ese sentido trascendente, ¿no? O abierto a esa filosofía como salvación, como liberación, ¿no? La palabra aclara, ¿sí? La palabra designa, además, un estado, una circunstancia en nuestra vida y sobre todo esclarece, ¿no? Nuestros sentimientos, ¿no? Nuestra, nuestra visión de las cosas, ¿no? Bueno, en el caso de Fernando Rielo, él habla en su texto, habla de líresis, es decir, aforismos líricos, didascalia, es decir, didasqué, tanto vosotros que sabéis de educación, pues didasqué viene de didáctico, la palabra didáctica viene de didascalia, ¿no? Es decir, eh, esos aforismos como enseñanza de la vida, ¿no? O sea, y otros los llama poéticos, ¿no? Creadores, ¿no? Es decir, una palabra que nos abre ámbito de relaciones, ¿no? Creadora de distintos ámbitos. Y también los propiamente religiosos, ¿no? Diríamos que para explicar los aforismos de Fernando Rielo no pretendo hacer un estudio muy exhaustivo, pero es verdad que como hombre religioso, pues se pone siempre ante la verdad y ante el misterio, ¿no? Ante Dios mismo, ¿no? Y habla, diríamos que todos sus aforismos constituyen una plegaria, ¿no? Un diálogo entre él, entre el hombre y Dios, ¿no? Y así dice, cuando se reconoce la verdadera plegaria, porque cuando cesa no somos lo mismo, ¿eh? Cuando él está hablando de la oración, lo explica mediante este proverbio. Se reconoce la verdadera plegaria porque cuando cesa no somos lo mismo.
¿Por qué le da Fernando Rielo a su libro ese término de transfiguración? Porque lo que yo creo que pretende es eh, ponernos en situación de cambio, ¿no? Es decir, lo importante es vivir una vida en la que siempre estamos transfigurándonos, cambiando, progresando, ¿no? Acercándonos a vivir ese misterio que es la vida, ¿no? Y sobre todo, diríamos, una vida que es plena, que es auténtica, que busquemos siempre la plenitud de la vida, ¿no? Yo voy a ir narrando algunas de sus, unas poquitas, hay muchísimos, ¿no? Yo voy a ir narrando algunos de sus proverbios y voy a dar una interpretación que es la mía, con lo cual os animo a su lectura. Dice uno, qué pocos saben acompasar su paso al pensamiento. ¿Mm? Qué pocos, es decir, hay pocos que saben acompasar su paso al pensamiento. El otro día estuve en una tesis, el viernes pasado, de una autora que es Simone Weil, y decía la doctoranda unas palabras de Simone Weil. Dice, en el mundo hay dos clases de personas, las que discurren como locos y las que han comprendido el silencio. Y yo a la doctoranda, ya hoy doctora, le hablé del recogimiento. Le dije, Simone Weil no nos consta que haya leído a un místico o una mística como Santa Teresa de Jesús, pero esto lo dicen los místicos, ¿eh? Hay quien discurre como loco, es decir, tiene siempre un pensamiento inútil, disgregador, disperso, o son personas que porque no viven recogidos, no saben acompasar su paso al pensamiento, pues viven obsesionados por ideas, por fantasmas, ¿no? Aquí ellos, Simón Bell dice, discurren como locos, están siempre enredados en sí mismos. Fernando Rielo aquí lo dice de otra manera. Qué pocos saben acompasar su paso al pensamiento. Es decir, el recogimiento es algo interior en el que nosotros buscamos los mejores pensamientos, los más nobles, y desechamos lo pequeño, lo mezquino, ¿no? Otro proverbio de Fernando Rielo dice, si quieres llegar a sabio, detente en el misterio que eres. Es decir, no corras por este mundo, sino intenta entrar dentro de ti. Fijaos todo lo que dice, por ejemplo, San Agustín, ¿no? La verdad está dentro de ti. No vayas corriendo como loco cuando lo importante es que encuentres la verdad, ¿no? Porque Fernando Rielo aquí lo dice igual, pero de otra manera. Si quieres llegar a sabio, detente en el misterio que eres. Misterio tan hondo que nunca darás con tu existencia. Es un misterio que nos acompañará toda nuestra existencia. Yo lo he interpretado también que junto al recogimiento, a, esa, a ese saber vivir la inteligencia ante el misterio, también nos enseña la quietud de la voluntad. Detente, sosiégate. Ayer con el seminario de profesores hablábamos de un libro de Fernando Rielo que es la teoría del Quijote y llega a decir que el secreto de Don Quijote es el sosiego, es decir, una voluntad que sabe estar quieta, ¿no? Bueno, pues creo que también se refiere a esa quietud, que es también desechar de tu voluntad las malas emociones, los malos sentimientos y buscar ese misterio que es el bien, ¿no? Dice otro proverbio, el pensamiento es como un niño que no acaba de nacer. Esta es la verdadera formación humana, una sabiduría
empapada de amor. Esta es mi interpretación, ¿no? Sabiendo que cada vida humana es singular y debemos recorrer cada uno el camino ante ese bien, ante ese misterio. Es decir, tiene una finalidad, tiene un destino, pero hemos de recorrerlo, nadie lo puede recorrer por mí, ¿no? El mío nadie lo puede recorrer por mí y tampoco yo puedo recorrer el de otros, ¿no? Dice, el pensamiento es como un niño que no acaba de nacer. La sabiduría, otro proverbio, vence a la ciencia en amor. Estas cosas que decimos tanto en educación. ¿Eh? Yo la primera vez que fui a un claustro de profesores en educación me quedé pasmada porque un profesor, que luego ha sido decano, dijo así claramente delante de todo el mundo que no importan los contenidos, lo que importa es, no importa el qué enseñamos, sino el cómo. Bueno, a mí me pareció una exageración, ¿no? Porque claro que importan los contenidos, pero lo que se quiere decir es esto. Pero la sabiduría es mucho más que la ciencia, ¿sí? Porque el amor es fuente de conocimiento, de auténtico conocimiento. No se puede decir no me interesan los contenidos, ¿eh? Que probablemente tampoco lo quiso decir él, pero me quedé muy sorprendida, porque ¿eh? Es una teoría. No, no, claro que importan los contenidos, pero más allá de la ciencia está la sabiduría. Y la sabiduría tiene como fondo el amor, ¿no? Es un pensamiento siempre abierto, abierto al otro, abierto a la trascendencia, ¿no? Fijaos el siguiente, tiene que ver con este. Dice, pensar es bueno, soñar mejor, ¿no? Fijaos, todos estos tienen que ver con la educación. Dice, el joven es más ilusión que pensamiento, por eso necesita, más que amigos, un maestro, ¿no? Es decir, la necesidad que tenemos todos de modelos, de verdaderas referencias en nuestra vida y, por supuesto, los jóvenes y los niños, ¿no? Aquí habla mucho del amor, ¿no? Dice, la fortaleza del niño es en la medida en que se le ama, ¿no? Un niño se hace fuerte en la medida en que está seguro de nuestro amor, ¿no? Mm. Fijaos este que tiene que ver también, pero es más duro, ¿no? Dice, el infierno del individuo es el mismo. La necesidad que tenemos de amar, de salir de nosotros mismos, de relacionarnos bien con los demás, de aprender a relacionarnos. Y para ello, como he dicho antes, necesitamos maestros, ¿no? Y, y ya para ir terminando, dice, quien no ama la dicha ajena, tampoco la posee en sí mismo. ¿Sí? Quien no ama la dicha ajena, tampoco la posee en sí mismo. ¿Sí? Es decir, el egoísmo, la envidia, es que somos un infierno para nosotros. Por eso tenemos que amar, salir de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues nada más. Y le damos la palabra a Diana, ¿eh? Hola, muchísimas gracias. Bueno, decías, Juana, que lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Me recordaba una frase de Shakespeare, creo que es, que decía que la brevedad es el alma del ingenio. Bueno, bien, en la sesión anterior habló, como decías, José Antonio de Balmes, y me gustó especialmente esa idea que nos transmitió de que el poeta debe tener altos pensamientos religiosos y también filosóficos, porque si no, al final la poesía se queda en un simple sentimentalismo vacío. Yo hoy quiero hablar de Eminescu,
que es un poeta rumano del romanticismo y es quizás uno de los más representativos de Rumanía a nivel internacional. Siempre tuvo una inclinación por la religión y por la filosofía. De hecho, empezó estudios de filosofía, pero los acabó dejando para dedicarse de lleno a la poesía. Su poema quizás más reconocido y destacado, y también de los primeros, o quizá el primer poema que yo leí de pequeña, lleva por título El lucero. Destacar que en este poema el lucero es una forma simbólica para referirse a Dios. Bueno, mi idea era leerlo, pero no lo voy a leer porque es larguísimo. De hecho, está considerado como el poema más largo del mundo, pero sí analizaré un poco las partes que lo componen y recitaré algunos versos de cada parte. Con cierta pena porque en la traducción se pierden matices relevantes y sobre todo se pierde el ritmo del poema al leerlo en otra versión, que no es la original. Bueno, os lo contextualizo un poco. En el poema se trata el tema del amor en su vertiente divina e inmortal y el amor terrenal. La chica del poema tiene como un conflicto interno porque siente como que es llamada al amor perfecto, al amor divino, pero a la vez se siente tentada a entregarse al amor terrenal. El poema lo he dividido en tres partes. En la primera parte es donde se aprecia ese deseo, ese anhelo, ¿no?, que tiene la chica por el lucero. Y bueno, leeré algunos versos, dice así. Ella dirige sus pasos y mira al horizonte. Él aparece y brilla con fuerza. Ella queda apoyada en los codos y de su añoranza se llenan su alma y su corazón. Y le dice, entra en mi hogar y en mi pensamiento, trayendo luz a mi vida. Bájate sobre la tierra y sé mortal como yo. A lo que el lucero le contesta, ¿cómo voy a bajar yo? ¿Acaso no entiendes que yo soy mortal? Bien, después una segunda parte en la que ya entra en juego el chico, que esto representaría el amor terrenal. Y le dice el chico, quisiera que te quedaras perdida, perdón, quisiera que no te quedaras perdida en tus pensamientos. Si no sabes, te enseñaré paso con paso el amor. Ella no quiere, pero se deja y siente sus días tristes y las noches con un encanto santo que no logra entender. Y ya la tercera parte, bueno, la chica elige finalmente al chico porque es de la misma naturaleza que ella, naturaleza humana. Entonces le pide ya al lucero como que la deje tranquila, la deje en paz, que ella ya ha escogido y que la deje vivir su amor terrenal con ese chico. Y le dice al lucero, del peso de la eternidad, Padre, desátame, y alabado seas siempre en el mundo entero. Y el lucero le contesta, la suerte os guía el camino, pero yo en mi propio mundo me siento tan inmortal como frío. Así finaliza el poema. Claro, Eminescu plasma en este final la indiferencia o la aparente indiferencia del lucero, pero muchas veces es en una aparente indiferencia finalmente donde se esconde el verdadero dolor del amor en este caso. Yo creo que la chica del poema, y esto ya es una interpretación mía, sentía como un vértigo ante la inmensidad de ese amor divino. Y entonces, al no verse capaz de poder alcanzarlo, digamos, se quedó con el amor terrenal, al ser de su misma naturaleza finita. Pero, claro, ella le seguía pidiendo consuelo al lucero.
Y eso me recordó también a un libro que leí hace tiempo de José María Esquirol, que se llama Antropología de la herida infinita, donde dice, la herida de la finitud es infinita, por eso la necesidad de consuelo es insaciable. Por eso ella, la chica del poema, seguía pidiéndole consuelo al lucero, porque estaba herida, o bueno, bien herida por el amor divino. Y bueno, por ejemplo, otro poeta francés, creo que es francés, que se llama Paul Verlaine, decía, oh Dios mío, me habéis herido de amor y la herida todavía vibra. Bueno, eh, nada más. Esta es mi intervención y bueno, a la pregunta típica, clásica, ¿no? De qué es poesía, pues yo diría que poesía sois vosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien. O sea que también lees a Esquirol. Tiene luego otro libro muy bonito que se llama La última bondad, o no me acuerdo. Silvia, cuando tú quieras. Vale, bueno, conste que hago esta presentación con toda la humildad del mundo y bueno, espero que aportar algo más. Debo decir que yo antes de estos dos seminarios desconocía que existía como una relación entre filosofía y poesía, pero después de estar investigando y haber optado por presentar el día de hoy a la filosofía y poesía de María Zambrano, he visto que tienen más en común de lo que parece. Bueno, para ello comencé, porque yo cuando desconozco algo digo, voy a buscarlo primero, qué significa cada cosa. Y bueno, filosofía, creo que todos conocemos los que estamos aquí, que viene de filos, amor, y sofía, sabiduría. El amor a la sabiduría es buscar el conocimiento y la reflexión trascendental. Y sobre la poesía me voy a quedar con la segunda definición de la RAE, que la define como idealidad, lirismo o cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza manifiesta o no por medio del lenguaje. Vale, una vez aclarado esto, vale, vamos con María Zambrano, que en su libro La filosofía y la poesía realizó una disertación sobre la relación que tienen estas dos. Comienza haciendo una revisión literaria una revisión de la historia a lo largo de la historia occidental de la relación que ha habido entre ambas, mostrando que han tenido tanto puntos de conflicto como de reconciliación. ¿Vale? Esto se debe principalmente a que, en palabras de la propia María Zambrano, pensamiento y poesía se enfrentan a lo largo de toda nuestra cultura porque cada una de ellas quiere para sí eternamente el alma de donde anida. Yo entiendo esto como que me da pie a pensar en el hecho de que el ser humano, en su calidad de ser sintiente y pensante en igual medida, tiene una dualidad de carácter, pues tiene necesidad y potencial para recorrer tanto el sendero de la filosofía como el de la poesía. Es decir, que tenemos como dos mitades dentro del hombre, entiéndase hombre como ser humano, que son el filósofo y el poeta. Zambrano comienza su reflexión en la antigua Grecia con el pensamiento de Platón, que ensalza la filosofía y el uso de la razón para hallar la verdad. Fiel al mundo de las ideas, Platón decide desdeñar las apariencias por el hecho de que son perecederas. Esto condenó un poco a la poesía a esa posición antagónica a la que acostumbramos a verlo. Es como un poco la eterna lucha entre razón y sentimiento que muchas veces tenemos a día de hoy también. Bueno, como bien sabemos, el ser humano presenta una peculiaridad frente al resto de criaturas que los antiguos griegos llamaban logos, entendiéndolo en esta ocasión como palabra, la palabra. Y es que la palabra es el vehículo mediante el que estructuramos el mundo y a nosotros mismos y nos permite relacionarnos y conocernos. Sin embargo, volviendo a Platón, él rechazaba la poesía porque decía que su palabra, aunque utilizaba la palabra para manifestarse, estaba exenta de razón. Y esta diferencia es lo que marcó el camino que empezaron a recorrer ambas, que, digamos, tenían un origen conjunto que ahora veremos, y empezaron a separarse.
Sin embargo, este camino no está tan alejado como puede parecer en un principio, pues ambas tienen un origen común y se dirigen a un destino análogo también, que es conocer y apreciar la realidad del mundo. Pues las dos, cada una a su manera, buscan la unidad íntegra del universo. Son, como diríamos, dos caras de la misma moneda. El filósofo persigue a su manera lo que el poeta ya tiene a la suya. Vale, vamos a utilizar las palabras de María Zambrano, que se explica mucho mejor que yo, y dice que el poema es la unidad realizada ya existente del poeta, mientras que la filosofía todavía se encuentra constantemente persiguiendo esa realidad. Mientras que la realidad poética no es solo la que hay o la que es, sino que también incluye la que no es. Abarca el ser y el no ser. Pues todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás. Rememorando las palabras de Heráclito, ser es ser contrario, pues no se puede encontrar unidad completa si ésta no recoge también a lo otro. Por tanto, tanto filosofía como poesía tienen por objeto el mundo, pero una quiere poseerlo y conocerlo desde la razón, mientras la otra lo admira y contempla desde el amor. Zambrano reconoce que, aunque irreconocibles en forma, ninguna de estas dos vertientes está completa la una sin la otra. Pues mientras la filosofía es encontrarse a sí mismo, llegar por fin a poseerse, la poesía sabe que esto no es posible, porque para poseerte a ti mismo tendrías que ser algo todavía más grande que ti mismo, algo que pudiese abarcarte, y ya habrías dejado de ser tú mismo. Eh, por, mm, por tanto, no puedes albergarte a ti mismo. Sin embargo, sí puedes poseer los instrumentos que tenemos, cuerpo, alma y pensamiento. Por esto, María Zambrano pone de manifiesto el uso de la razón poética, que dice que busca conocer lo sagrado, lo que se esconde en el alma de cada uno, pues la persona y su esencia está unida a lo divino. Digamos que consistiría un poco en unir el ser, que es aquello con lo que nacemos, sentimientos, sensaciones, con la conciencia que vamos desarrollando con el tiempo, creando de esta manera lo que es nuestra persona individual. Y es que para María Zambrano el ser humano es un ser dentro de la historia, o sea, el ser que somos ahora, pero también es un ser que puede trascenderla. Bueno, voy a citar tal cual una frase de María Zambrano que creo que es como la más conocida en este aspecto, que dice lo siguiente: en la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual, mientras que en la filosofía encontramos al hombre en su historia universal, en su querer ser. Ah, perdón, se me olvidó decir una cosa. No sé por qué se me ha pasado, no debería haber sido así. No he dicho que el punto en el que comienzan tanto poesía como filosofía es en el éxtasis que sentimos a la hora de conocer el mundo. Donde realmente empiezan a diferenciarse es que mientras que la filosofía, eh, al recibir ese estímulo que le hace entrar en el éxtasis, decide investigar más allá, preguntarse e intentar desvelar qué es lo que esconde detrás, la poesía se queda en esa apariencia y la atesora porque sabe que es algo que puede llegar a desaparecer. Y bueno, hasta aquí mi exposición de hoy. Muy buena, Silvia. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Seguro que María Fernanda quiere decir algo y así luego te cuento. Bueno, muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a Diana, que no está, pero que en algún momento se lo diremos, ¿no? La verdad, y bueno, a ti, Juana, que ha sido bellísimo, ¿no? Todo lo que esta tarde habéis expuesto, de verdad que llena el alma, ¿no? Porque conjuga lo último que acaba de decir Silvia, conjuga pues ese doble acceso o esa doble cara del éxtasis, ¿no? Que te llama a investigar más, pero que te llama también a querer poseer. Y yo creo que por ahí está justamente, no sé, una clave importante, ¿no?
porque de alguna forma es el mismo hombre, ¿no? El cual desea ir siempre más allá, investigar, pero a la vez desea o sea, contemplar, poseer lo que todavía en grado completo no puede, por lo que decía Diana, ¿no? En relación con lo que ha dicho de Esquirol, de la herida de finitud, es que estamos sedientos de infinito. Y esa sed o esa herida, como se le quiera llamar, nos lleva a las dos cosas. Nos lleva a querer ir más allá y filosofar, pero a la vez no elucubraciones vacías, sino algo que te llene, algo que... Bueno, pues me ha parecido eso muy sugerente. Se ve que Silvia domina mucho el pensamiento de María Zambrano y para mí sería envidiable poder conocerlo tan bien como lo conocéis vosotras, pero no es el caso. Y luego, pues en el poema, no sé si quieres que comentemos algo de Silvia o lo dejamos, digo de Silvia, de Diana, como has dicho que se lo comentaremos a ella, pero me parece lo que quiere, sí. No tienes Comentar algo. ahora. Ah, vale. No, la verdad es que lo que nos ha descrito de Minescu, a mí me parece, digamos, bueno, me ha quedado muy claro las líneas fundamentales y me ha llenado de interés, lógicamente, pues por conocer a alguien que de entrada es es como decir, siente un gran amor a ese Dios, a ese sentimiento religioso que ya lo ha avisado, ¿no? El final me parece un final un poco trágico, trágico en el sentido de que se queda pues como en la lamentación de no ser capaz y a la vez necesitar su consuelo. Yo creo que ahí es como el drama humano, ¿no? Y es un drama en el cual yo creo que la resolución, bueno, él no la ha querido dar por la vía total de la entrega, pero es como si dijéramos, qué pena que no haya podido traspasar ese paso. Quizás lo que quiera es simplemente plantear el drama, ¿no? Bueno, me parece muy interesante porque, y sobre todo la interpretación que le ha dado Diana con esa doble reflexión o relación con Esquirol y Paul Verlaine, ¿no? La herida de infinitud que tenemos, ¿no? Que no nos podemos acomodar a lo finito, ¿no? Y en cuanto a lo que has expuesto del pensamiento de Fernando Rielo en su obra de Transfiguración, la verdad es que me ha encantado la introducción que has hecho, muy sencilla, pero a la vez muy como que abre horizontes. Y luego la selección de los proverbios también. Qué cosa más bonita. Sobre todo porque, bueno, has empezado con la relación entre los poemas, con el recogimiento, la quietud y, bueno, en definitiva, pues la unión, ¿no? Que es como estados del alma que uno desea, ¿no? Y que en pocas palabras, cuánta sabiduría. O sea, realmente lo que dijiste antes de que son cuestiones muy vivenciales, pero muy profundas, es así, ¿no? Y luego te felicito porque a nivel pedagógico yo no había visto tantas. ¿Cuántas tiene? A mí que también me interesa mucho la educación, me propongo usarlas más y descifrarlas más en lo que es la explicación, su explicación de la educación en el éxtasis, ¿no? Y no sé, incluso pues la posibilidad de investigar si hay algunas más, ¿no? Que hablen de ello, que seguro que sí. Sí, sí, hay muchísimas, ¿no? Reni, ¿tú quieres decir algo? Bueno, muchas gracias, ¿no? Por 34, ¿no? Para Marice por los comentarios. Yo, bueno, no sé, solo que cuando estaban hablando de los poetas, solo quería leer
un pequeño parte de Rabindranath Tagore, que es filósofo y también poeta, escritor, en donde de su libro Gitanjali, es ese. Los que me aman en este mundo hacen todo cuando pueden por retenerme, pero tú no eres así en tu amor, que es más grande que ninguno, y me tienes libre. Nunca se atreven a dejarme solo, no los olvide, pero pasan y pasan los días, y tú no te dejas ver. Y aunque no te llame en mis oraciones, aunque no te tenga en mi corazón, tu amor siempre espera a mi amor. Luego una frase también así como proverbio, ¿no? Cada niño que viene al mundo nos dice, Dios aún espera del hombre. Solo aportar de otro filósofo Sí, y poeta. muy bonito, porque cuando el primer día pensamos que en realidad fue José Antonio Castillo el que me dijo, ¿y por qué no hablamos de poética? La verdad es que la mayoría de los filósofos han unido, como decía Silvia, filosofía y poesía, la mayoría, ¿no? Y la mayoría, Unamuno, por ejemplo, tiene muchísima reflexión acerca de los aforismos, muchísimas. De hecho, tiene 2 obras que además, en el caso de Unamuno, yo siempre lo digo porque para mí es razón de auténtico, ¿no? Unamuno miraba mucho su obra, que iba a publicar, que no. Y sin embargo, sus 2 diarios no los publicó él, lo han encontrado estudiosos una vez muerto Unamuno. Y yo digo, esto es fantástico, porque él no lo filtró, o sea, no lo censuró, no se autocriticó, sino tal cual escribió, ¿eh? está publicado. Y entonces son verdades, dice verdades, a mí me encanta tanto el diario íntimo como el último, que lo ha publicado una profesora de Comilla que todavía es profesora en activo, que se llama Alicia Villar, ¿no? Que lo tituló, vamos, Unamuno lo había titulado Mi confesión. O sea, la necesidad de unir filosofía y poesía, por todo lo que ha dicho Silvia, también lo que ha dicho Diana, o sea, porque en esa búsqueda de la verdad, de lo profundo, ¿no? Pues, no sé, el filósofo busca el poema, ¿no? Y yo siempre cuento que a mí mi lectura de Rabindranath Tagore, que además tiene un pensamiento educativo importante, ¿no? De esa obra, seguro que no digo bien, pero se llama algo así como Sinetertan, ¿no? No me acuerdo muy bien, no lo sé decir, no me acuerdo exactamente, pero eso, bueno, pues es filósofo y poeta, ¿no? Bueno, yo una pregunta a Silvia, eh, y a lo mejor otra en el comentario a Diana. Bueno, todos los textos que ha dicho son preciosos y yo creo que eso a mí fue lo que me entusiasmó de María Zambrano, que conocí después del pensamiento de Fernando Rielo, y yo me digo a mí misma que me enganchó Zambrano por lo que tenía de unión con lo que yo ya conocía de Fernando Rielo, ¿no? Por ejemplo, hablar del éxtasis, la necesidad de trascendencia del ser humano. Pero una cosa muy concreta, Silvia. Hay unas palabras que todo el mundo cita de María Zambrano y tú no has citado. Y no sé si no sé si no las has leído o, y bueno, si no las has leído las puede interpretar ahora. Fíjate lo que dice María Zambrano en su libro Filosofía y Poesía, y que tiene que ver con lo que ha contado ahora Reni. El filósofo busca y el poeta halla. Sí, O tienes sea, como tú toda la dices, razón. están unidos, pero ahí se separan. Y además llega a decir el filósofo fuerza la realidad para encontrar el concepto y está buscando, pero el poeta lo recibe como un don. ¿Qué te parece? Sí, sí, de hecho me lo acabas de recordar, en plan,
la tenía apuntada en los apuntes que hice en papel para la esta. Y no sé por qué cuando lo he pasado al ordenador se ha desaparecido. Pero sí, porque además venía muy a pie a lo que decíamos de que la filosofía hace su trabajo. O sea, el fruto de las filosofías es fruto de su trabajo, del haber estado preguntando, machacando. Mientras que María Zambrano dice que la poesía es más como una inspiración divina que te imbuye. Y entonces no es tan trabajada, digamos, pero eso no hace que sea menos importante. Es fantástico porque yo eso se lo explico a los alumnos y en un aforismo le he dicho todo a María Zambrano en filosofía y poesía. Es verdad, porque en una palabra ella lo explica. Y tú lo has dicho muy bien, el filósofo se esfuerza, pero al poeta se le revela la verdad. Y por tanto María Zambrano parte de una filosofía en la que entiende que hay revelación. Lo que le pasó a Platón es que cuando expulsa de la República a los poetas, él no, como tú muy bien has dicho, lo dice pero no lo hace, pero detrás de él lo hacen. Y la filosofía se va haciendo racionalista y se va alejando de la revelación. Pierde la filosofía su sentido espiritual, rechaza eso, ¿no? Y eso ha sido una perdición para la filosofía. Lo que decía Bale, ¿no? Pues al final están enredados en sus pensamientos locos, ¿no? Bueno, todo el problema de Simone Bale, que era de la época de María Zambrano, hay quien dice que se conocieron, yo creo que no se conocieron, pero no lo puedo documentar y demás. Yo creo que hay un problema en ella. Ella busca también un pensamiento más trascendente, pero diríamos que ella le pasa lo que María Fernanda comentaba ahora de Eminescu, que, que, que quiere, está segura que hay una trascendencia, pero se cree que con solo su fuerza lo puede alcanzar. Y eso no es verdad. Hay una herejía, ¿no?, en la historia de la Iglesia que se llama pelagianismo. Los pelagianos son aquellos que creen que con sus fuerzas pueden encontrar la trascendencia. Y es un error. Tienes que dejar que venga ese don, que te llegue, que aceptes esa revelación. Y esa, yo creo, y era lo que decíamos el viernes pasado a esta doctoranda, ¿no? Simone Bale dice cosas estupendas, pero en el fondo ella tiene un problema consigo misma, y es que lo que no entienda con su propia razón y con su fuerza, no lo admite al final. Fíjate que era judía de raza, no era creyente, ni sus padres eran ateos, ¿no? Pero habló siempre mal del pueblo judío y eso no se entiende cuando ella buscaba siempre la compasión. ¿Por qué fue tan dura con su propio pueblo? Porque lo que no le entra aquí, no lo admite, ¿no? Y ese es un error de su filosofía. Y me ha venido a la mente por lo que ha dicho Silvia. El filósofo a veces solo quiere entender lo que entiende con su fuerza o con su razón, me da igual. Y eso no tiene frutos, ¿no? Bueno, creo que quizás ahí le pasó a María Zambrano lo que le puede pasar a la mayoría de la gente, ¿no? Que nos empeñamos en que no somos seres que tienen las dos partes, razón y corazón, nos empeñamos en que una tiene que mandar sobre la otra, cuando lo ideal quizás sería un equilibrio. Cuando tu razón no te ayuda, pues abre el corazón. O sea, no quieras siempre tener una por encima de la otra. Claro. Tengo una razón abierta, ¿no? Fernando Rielo lo dice siempre muy bien, ¿no? Lo que hay es que tener una inteligencia abierta a esa trascendencia, ¿no? En cuanto lo cerramos, pues empequeñecemos todo, ¿no?
seguiremos el próximo día. La idea de éxtasis es muy importante, porque todo el mundo empleamos la palabra en el lenguaje común, pero lo interesante en estos filósofos, Fernando Rielo, María Fernanda lo ha comentado, toda la pedagogía de Fernando Rielo es educación en el éxtasis, extasía a los niños. Si María Fernanda nos quiere dar alguna pincelada, porque ella trabaja muchos aspectos, es decir, nosotros lo empleamos en el lenguaje común, pero no sabemos lo que es. Y sin embargo, tanto María Zambrano lo habla como Fernando Rielo. Fernando Rielo además llega a decir que la propuesta que él hace educativa es así, es una educación en el éxtasis. Pues gracias, Juana, por la invitación. Bueno, dicho de una manera muy sencilla, el término que elige éxtasis, que proviene del griego, como bien sabemos, viene a decir ese salir de uno mismo para comunicarnos, para adentrarnos en el otro y en este caso en la trascendencia, en Dios, en los demás, en la naturaleza, etcétera. O sea, para unirnos desde quien es digamos, el fundamento mismo del amor, pues a todos los demás seres personales y no personales y con una salida de amor, ¿no? Entonces, dicho esto, claro, él va analizando lo que significa esa fundamentación de por qué pasa esto en el hombre, ¿no? Este deseo de salir de sí para unirte a... Y es porque está inscrito en el propio espíritu. O sea, tenemos en nuestro espíritu una fuerza, una energía que es como propio de estar hechos a imagen y semejanza de quien es el amor absoluto, ¿no? El amor es puro, digamos, puro salir de ti para amar, ¿no? Pura energía que te lleva a amar y a desear trascenderte, trascender en ese salir de ti. Entonces, educar ese éxtasis, educar esa capacidad de amar que tenemos, que solo se puede educar desde el amor, por tanto es educar el éxtasis, pero educarlo desde el propio éxtasis, o sea, desde una educación en el amor, que te lleve a amar. O sea, es como decir, vamos a ver cómo enseñamos a amar a ese niño, para que toda la energía interior que lleva la pueda realizar, porque la perfección va por ahí. Entonces, pues enseñar a contemplar la realidad desde su lado más hermoso, que no significa deformarla, sino significa saber penetrar en ella con los ojos que te regala el propio amor. Porque si no la miramos con los ojos de lo que son nuestras heridas, de lo que son nuestras deformaciones por causas múltiples, ¿no? Entonces, restaurar tiene también su educación un aspecto de restauración para poder enseñar a contemplar la realidad desde la verdad, desde la bondad, la belleza y sacar de ti toda la grandeza que eso implica, pues sí, también requiere una restauración de aquello que has podido sufrir o que el niño ha podido sufrir que no le ayuda a amar. Entonces, pues tiene una vertiente tan hermosa en ese sentido, ¿no? De enseñar a explotar o desarrollar mejor todo ese potencial, pero desde el amor, desde crear vínculos. Y eso pone paz en el alma, ¿no? Pone todos esos ingredientes donde el alma se encuentra muy bien. Y por eso tú sacas fuera el estado interior que llevas dentro. En tu propio éxtasis, pues vas generando paz, vas generando una donación, una forma de vincularte con todos que claro, tú la recibes. Tú no puedes dar
lo que no recibes. Si tú recibes y estás abierto a ese amor absoluto, puedes impregnarte y darlo. Pero si no bebes de la fuente, pues tu fuente esas aguas se vuelven turbias, porque muchas veces lo que se recibe de tu entorno o de uno mismo viene enturbiado, ¿no? Entonces es como acudir siempre a despejar y a ir al origen de la fuente donde todo es puro, ¿no? Donde el amor es puro y neto, que es Dios, ¿no? Bueno, dicho en palabras muy sencillas, ¿no? Espera, que está tu... Sí. Yo recuerdo el verano que yo leí Gora, a mí me hizo mucho bien, y yo no soy hinduista, pero fue un libro de una auténtica experiencia, ¿no? Es decir, educación en el éxtasis, podríamos llamarlo también esa pedagogía del amor, ¿no? Esos proverbios que yo he leído de Fernando Rielo, el amor es lo que hace fuerte al niño, eh, lo importante es que le enseñes a amar, lo importante es que tú le ames, ¿no? Que le enseñes también la realidad como amor, ¿no? Porque a veces somos maliciosos o somos o hemos oído muchas cosas negativas y nos hacemos negativos, ¿no? Bueno, hasta llegar a esa frase tan bonita que ha leído Remy de Tagore, ¿no? Todos los que me amaban de alguna manera buscaban poseerme, pero descubrí un amor que al mismo tiempo me hacía libre. Bueno, eso es una hondura y de una reflexión sobre nosotros mismos. Es como esa frase, ¿no? De decir, si ves algo bueno, imítalo. Y si ves algo malo, no lo hagas. Nada más. O sea, no imiten, no hagan nunca algo que ves en los demás mal. Entonces vas descubriendo, y ese es el éxtasis, que siempre hay más. Tú percibes que, perdón lo que voy a decir, pero que tus padres te aman, pero te quieren poseer. Que tus amigos te aman, pero cuando tú no llegas o cuando tú no puedes, se enfadan contigo y tú dices, perdón, ¿pero qué clase de amor es este? Cuando no puedo, pues no puedo, porque lo acepten, ¿no? O, o cuando, no sé, porque vas descubriendo que siempre hay un amor, porque hay uno que es así, que te ama y al mismo tiempo te realiza, porque ese es el verdadero éxtasis. El éxtasis no es salir de cualquier manera. Los que beben, también salen de sí mismos, pero de una manera que no les entraña, que no les realiza, que no les lleva a una plenitud. Esa frase de Tagore, yo no la conocía en Remy, pero he dicho, claro, los que conocen la sabiduría, ese era el proverbio de Fernando Rielo, esa sabiduría es más que la ciencia, porque está llena de una experiencia auténtica, ¿no? Pues seguiremos el próximo día. Este ha sido un día más corto porque hemos sido también menos, pero feliz Navidad a todas, a Lucy también que va en el metro, y el próximo día le pediremos que ella hable porque sabe, ¿eh? Y muchas gracias, Silvia, muy bonito. Y a Diana, Feliz Navidad a todas también. a Feliz vosotros. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Oye, Navidad. Silvia, y tenemos algo pendiente, que conozcamos a tu padre. Dale nuestro recuerdo. Un De día en clase acuerdo. nos leyó un texto de su padre que nos dejó a todos pasmados, en silencio. ¿Eh? Dale nuestros recuerdos. De acuerdo. Lucy, buen viaje en el metro.